Hola a todos, mi nombre es Bristes Vanessa Zuleta Palacio y hoy les quiero hablar sobre la ética y la moral desde diferentes puntos de vista. A menudo creemos que la moral es algo fijo, pero realmente lo es. En este video analizaremos las ideas de Friedrich Nietzsche y de la novela La Cuadra Times, que nos muestran cómo la moral cambia según el contexto. Además, compartiré mi opinión sobre cómo esto se relaciona con la educación y nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces, pues enfocándonos en la metamorfosis de Nietzsche, él nos habla de una transformación del ser humano y de cómo debemos de superar la moral impuesta por la sociedad. Él en este relato pues introduce el concepto de ultrahombre, que es aquel que crea sus propios valores en lugar de seguir los que la religión o la sociedad pues le imponen a diario. En mi opinión personal y pues como maestra en formación, yo creo que esto me hace pensar mucho en la educación actual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos enseñarle a los niños a obedecer y a seguir las reglas y que sea eso y que así se haga. Pero creo o pienso que sería mucho mejor si nosotros en vez de imponerle, le ayudamos a desarrollar un pensamiento crítico para que decidan por sí mismos qué valores ellos quieren seguir, además de decidir por sí mismos para que ellos se cuestionen si está bien o está mal, o también pues den su opinión, su punto de vista y puedan ser para la sociedad unos niños o unas personas que no hagan todo lo que le dicen, sino que opinen y den su opinión al respecto, o sea, enfocándonos como en la libre expresión. Y pues de acuerdo al texto de Nietzsche, si damos un ejemplo pues en nuestro diario vivir y en nuestra vida cotidiana, imaginamos que en un jardín infantil hay un niño llamado Mateo y ve a su compañero Santiago pues cayéndose y lastimándose. Desde la moral y por las normas impuestas que damos y ponemos dentro del aula de clase, la maestra siempre le ha enseñado a Mateo que debe ayudar a sus compañeros cuando lo necesite. Entonces Mateo inmediatamente va recordando esta enseñanza y ayuda a Santiago porque sabe que, entre comillas o supuestamente, eso es lo correcto y que la maestra va a esperar de él que siempre actúe bien, que le ayude a su compañero, ¿cierto? Pero desde la ética, Mateo se pregunta por qué debería ayudarlo y si a Mateo le cae mal Santiago. Y aunque nadie lo está observando, sin embargo, él decide hacerlo porque siente esa empatía y considera que ayudar a alguien pues en dificultades es un valor importante y es algo que lo hace porque él lo consideró importante o porque vio a su compañero en una situación donde necesitaba ayuda. Bueno, entonces ya el texto de Nietzsche, Humano demasiado humano, él analiza pues como la moral como una construcción social. Según él, la moral ha pasado por varias fases. Primero fue útil para la supervivencia, luego se convirtió en un código de honor y finalmente es algo pues que cada persona debería decidir por sí misma. Para Nietzsche no existe un bien absoluto, sino que cada individuo debe encontrar pues con su propia ética, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, que me parece bastante interesante porque muchas veces seguimos normas sin preguntarnos si realmente tiene seguido sentirlas. Esto aplicaría pues también para la educación, ya que en lugar de imponer las reglas dentro del aula de clase, podríamos enseñar a los niños y a las niñas a reflexionar sobre qué es lo correcto o lo incorrecto para ellos y el por qué esas acciones pueden ser correctas o incorrectas. Bueno, y ya hablando pues como desde la Cuadra Times, podemos decir que este libro es una novela que muestra la vida en un barrio de Medellín, donde este barrio pues es marcado por la violencia y el crimen organizado. Y esto influye mucho en la moral de los jóvenes.
En ese contexto pues que se muestra en el libro, las reglas tradicionales no siempre aplican y lo que se considera bueno o malo depende de la necesidad que tienen pues los otros por sobrevivir en este entorno. Entonces pues como tal yo pienso que el contexto influye mucho pues como en la formación tanto moral y ética de los niños y las niñas, ya que no es lo mismo hablar de ética en una escuela, en un barrio pues que la violencia es parte de la vida diaria, a hablar de esta misma ética en un barrio donde nunca han visto un crimen, nunca viven violencia dentro de su hogar. Entonces, la educación juega un papel muy importante, ya que uno como maestra debe tener claro en qué contexto se está pues como desempeñando para de acuerdo a eso poder impartir e imponer reglas dentro del aula de clase. Entonces pues como un ejemplo donde podemos asociar esta novela que nos relata la Cuadra Times, puede ser que nos imaginemos pues a un niño que crece en un barrio donde la única forma pues que él tiene de ganar y sobrevivir es la delincuencia. Para él y dentro de lo que sus padres le han enseñado o las personas pues que lo rodean le han enseñado, la delincuencia no es mala, robar para él no es malo. Pero sí, esto es una manera de él sobrevivir y poder adaptarse al mundo en el cual se está desarrollando. Por el contrario, si miramos pues un niño educado, criado bajo las reglas y normas de una familia de clase media, esa familia le enseña al niño a que trabajando y con mucho esfuerzo es el camino correcto, la forma de salir adelante, de desempeñarse en la vida. Entonces ahí nos preguntaríamos cuál de los dos niños tiene la razón, ya que podemos ver que su contexto influye mucho en la moral y en la ética de cada uno. Bueno, entonces si nosotros quisiéramos decir qué es la ética heteronoma, es cuando las personas obedecen normas y reglas impuestas por una autoridad externa, bien sea pues sus padres, sus maestros o la religión, sin cuestionarlas. O sea, no dan opinión y siguen las reglas sí o sí, pase lo que pase. Y la ética autónoma es cuando las personas reflexionan y eligen seguir las normas por convicción propia, entendiendo su importancia y razonando sobre lo que está correcto o incorrecto. Para finalizar, podemos decir pues que Nietzsche nos invita a cuestionar la moral tradicional y a construir nuestros propios valores. La Cuadra Times nos muestra que la moral cambia según la realidad en que vivimos. Entonces pues la pregunta como que me gustaría dejarle es si la moral debería ser fija o adaptarse según el contexto en el cual nos estamos desarrollando día a día.